Buenos días a todos y a todas. Estamos acá en otra ocasión, en otra jornada de los Círculos Populares de Formación, en esto que hemos llamado talleres, conversatorios, este colectivo de aprendizaje. Hoy nos acompaña Nico Ferrante, estudiante del profesorado del Joaquín B. González. Muy generosamente nos viene acompañando en esta y en otras ocasiones. Estamos grabando esta clase en los estudios de Radio Z, Z con S, Z de hongo. Les invitamos a seguir los canales de Radio Z. Vamos a trabajar hoy con la cuestión del 9 de julio. En estos meses como que mayo, junio, julio nos traen la misma parte de la historia de alguna manera, ¿no? Porque hablamos de la Revolución de Mayo, después hablamos del Belgrano y la bandera, y ahora el 9 de julio están ligados uno con otro indefectiblemente. Creemos que de alguna manera, bueno, esto después se puede cortar. Nico, ¿cómo llegamos al 9 de julio de 1816? Sí, antes quería agradecer por el espacio y por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Me parece que está bueno para llegar a ese 9 de julio de 1816 hacer como un pequeño recorrido previo, ¿no? Y llegar a ver cómo llegamos a ese Congreso de Tucumán tan famoso y esa declaración de independencia, y cómo no fue un camino sencillo y no fue un camino obvio. Porque lo que yo siento que pasa con el 9 de julio es que dentro de las otras fiestas mayas, si se quiere, o de la Revolución de Independencia, queda un poco opacado por el 25 de mayo, ¿no? Es la que nos acordamos todos, ¿no? El 25 de mayo, el Cabildo Abierto, los paraguas, ¿no? Sí, la cintita de French Beruti. De French Beruti repartiendo cintitas, ¿no? Como que es una peña. Y no solo fue mucho más problemático y mucho más combativo el proceso, sino que fue un proceso largo. Pensemos que si queremos arrancar en 1810, tenemos 6 años hasta 1816 que en efecto se declara la independencia. Y pasan un montón de cosas en esos 6 años y pasan un montón de cosas antes, ¿no? Que también quedan un poco relegadas. Entonces, a mí en lo personal, siempre me parece que está bueno arrancar en 1780, ¿no? Con la revolución de Tupac Amaru, que tiene la particularidad de ser la última, ni la primera, pero sí la última rebelión indígena dirigida por ellos mismos, porque los indígenas siempre van a estar en el proceso revolucionario y siempre van a tener un rol importante, pero con Tupac Amaru es la última vez que se levantan y se autodirigen, ¿no? Y es una revolución que se da fuera del territorio que hoy es la Argentina, se da en lo que era el Virreinato del Perú, en el actual país de Perú, liderada por Tupac Amaru y los hermanos Catarí, ¿no? Que tiene como objetivo terminar con la dominación española. O sea, ya podemos hablar de una primera revolución de independencia. Yo para el día de hoy traje un montón de fuentes como para ponerlos en contexto y para poder leer cosas de la época, ¿no? Y tenemos acá lo que dice, ¿no? Tupac Amaru: por cuando es acordado en mi consejo por junta prolija, por repetidas ocasiones ya secretas, ya públicas, que los reyes de Castilla me han tenido usurpada la corona y dominio de mi gente, cerca de 3 siglos, pensionados los vasallos con insoportables gabeletas, tributos, piezas, lanzas, aduanas, alcábalas, estancos, castros, diezmos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y los demás ministros, todos iguales en tiranía, ¿no? Como una fuerte denuncia a los 3 siglos de conquista, de genocidio, de represión que tuvieron que endurar, ¿no? Los pueblos originarios, los verdaderos y legítimos dueños de estas tierras, y los que realmente tuvieron el peso en sus hombros de cargar con todo lo que conllevó la dominación española. Y hacia el final dice: ordenamos y mandamos que ninguna de las personas dicha pague ni obedezca en ninguna cosa a los ministros europeos intrusos. O sea, es claro lo que dice, estos tipos son intrusos, nosotros somos los legítimos dueños de la tierra, nosotros somos los legítimos gobernantes de la tierra, nos vamos a levantar en armas. Fue una revolución muy grande en número, no solo incorporó a las masas indígenas que reclamaban ese pasado incaico, ¿no? Como para poder liberarse del yugo español, sino que incorporó a otro sector relegado, olvidado, menospreciado, el sector de los esclavos, ¿no? Porque nosotros, la conquista de América no solo arranca un proceso de genocidio en nuestro continente, sino que
se expande más allá de la frontera de las Américas porque empieza un proceso de importación y traída de esclavos del África, ¿no? Por el comercio triangular, que es muy fuerte y muy dañina, ¿no? para la historia de la humanidad. Y Tupac Amaru le da un lugar, él propone la liberación de los esclavos y que se termine cualquier forma de trabajo forzado. Y es una revolución que es muy fuertemente reprimida y muchas de las tropas que reprimieron esa rebelión eran de origen rioplatense, ¿no? Que es un dato importante para lo que va a pasar después. Los traidores. Los traidores, ¿no? Entonces, Buenos Aires queda relativamente vacía de tropas, porque recordemos, para la fecha, el Virreinato del Río de la Plata se había creado hace muy poco. Buenos Aires antes era un pequeño poblado, unas casas de barro, de pocos pisos, pocos habitantes, una zona marginal, ¿no? del inmenso imperio colonial español que iba desde México hasta Buenos Aires. Es como literalmente el culo del mundo. Claro, claro. Y lo que tiene Buenos Aires de particular es más bien de lo que carece. No había lo que les interesaba a los españoles, que era riqueza mineral, ¿no? En las pampas húmedas no hay oro, no hay plata como el Potosí. Entonces es un área que, más allá de que tiene el atractivo de que se puede hacer ganado y que tiene una entrada y una salida muy fácil porque tenemos el río más ancho del mundo, no es un puerto natural, no tenía una gran riqueza natural, entonces es un área relegada. Cuando los Borbones reorganizan la corona, dicen, bueno, vamos a crear un nuevo virreinato, ahora la plata del Potosí va a llegar hasta la nueva capital, que va a ser la ciudad de Buenos Aires, y de ahí va a llegar a España. Pero España estaba consumida por otra serie de caos, que era lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Nosotros en Europa tenemos al proceso de la Revolución Francesa. Napoleón, buenas tardes. Napoleón Bonaparte, ¿no? Que llega al poder en Francia después de un proceso que podríamos juntarnos otro día a hablar de la Revolución Francesa, sí, y Robespierre, muy interesante. Pero bueno, lo importante para nosotros hoy es que llega Napoleón, ¿no? al poder y decide invadir España, ¿no? Que era como el aliado poco útil, incómodo que tenían los franceses, que habían tratado de pelear contra los españoles y habían perdido la batalla de Trafalgar la gran mayoría de sus flotas, que nos lleva a un hecho propio de nuestro territorio, ¿no? Que es la cuestión de las invasiones inglesas, ¿no? Las invasiones inglesas son las que traen al Río de la Plata esas guerras napoleónicas que se estaban dando en Europa, ¿no? Como habíamos dicho, Buenos Aires era una región marginal, entonces estaba un poco fuera de este proceso. Los ingleses habían invadido Sudáfrica, nada que ver, se habían quedado ahí y les había llegado la noticia de que había un cargamento de oro y plata que estaba por salir de la ciudad de Buenos Aires hacia España. Y dicen, bueno, Buenos Aires está acá cerca, vamos a ver qué onda, vamos a tratar de invadir. Llegan y se dan cuenta que Buenos Aires estaba muy pobremente defendida, porque no solo era una región marginal del virreinato, sino que estaban todas las tropas. Las habían mandado a combatir a Tupac. Las habían mandado a reprimir a Tupac y a todos los pueblos del norte. Estaban más concentradas las tropas españolas en el norte, donde está la riqueza mineral y donde está la población que quería liberarse del yugo español. Entonces Buenos Aires estaba muy pobremente defendida. Los ingleses entran y hasta hay sectores que los reciben con los brazos abiertos, ¿no? Que es como muy fuerte. Los sectores que acá son fuertes económicamente son los sectores terratenientes ganaderos. Hay un pequeño número de la población que tiene grandes extensiones de tierra, de las cuales tienen ganadería, que en esa época no se usa para la carne, se usa para el cuero. Y ellos son los que reciben de brazos abiertos estos son los ingleses, porque estaban interesados en el comercio. En el comercio. Ellos querían venderle ese cuero a Inglaterra, que Inglaterra lo necesitaba para seguir llevando a cabo la otra revolución que se da a la par de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, ¿no? Entonces necesitaban materias primas, acá teníamos los campos más fértiles y el mejor cuero, entonces había un interés mutuo de comerciar sin esa traba española, ¿no? Entonces los ingleses llegan, desembarcan, conquistan Buenos Aires y Liniers, que era un general, junto a tropas que había en el Uruguay, organizan lo que sería la reconquista de Buenos Aires, y al año siguiente los ingleses vuelven a intentarlo, ¿no? 1807. 6 y 7. 6 y 7. Las dos invasiones, sí. Al año siguiente los ingleses vuelven y no llegan a conquistar Buenos Aires. Es la reconquista de Buenos Aires y la posterior defensa, ¿no? Que
abre un abanico de situaciones que no se puede frenar, ¿no? Es como un momento clave para lo que es la historia más rioplatense. O sea, ¿no? por ahí podríamos decir que hay dos gérmenes de independencia. Sí. La de Tupac Amaru, reprimera, recordemos cómo termina Tupac Amaru, ¿no? Descuartizado. En la plaza de Cusco y repartiendo sus miembros por todo el territorio los españoles para seguir infligiendo miedo. Y la segunda semilla es estas invasiones inglesas derrotadas que abren ahí como una esperanza de independencia. Claro. Que igual siempre tiene ese trasfondo comercial, ¿no? Sí. Siempre que caemos en estos temas, sabemos que algunos querían realmente independizarse del yugo y otros querían independizarse para poder comerciar con otros. Esa dicotomía está muy buena señalarla porque es reflejo de las dos cargas que tenía la sociedad española. La sociedad, colonial, la americana. Porque los americanos sufrían de dos cosas. Unos sufrían del régimen feudal, de las cargas impositivas, de tener que pagar el tributo, de tener que hacer trabajos forzados, las poblaciones indígenas, los criollos más pobres, los negros, esclavos, sufrían de esa coerción. Y después tenés los sectores terratenientes que sufrían, sería una palabra como muy fuerte, pero se quejaban por así decirlo, del monopolio comercial. Sí, sufrían de ganar menos. Sufrían no ganaban. Sufrían de ganar menos de lo que podían ganar, sufrían de no poder acceder a los cargos políticos que ellos creían que tenían que acceder, ¿no? Por el simple hecho de haber nacido en América y no en España, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer una revolución de independencia para liberarte del monopolio comercial, pero esa estructura económica no querer cambiarla. Y otra cosa muy distinta es decir, yo quiero la independencia y quiero cambiar la estructura económica. Quiero terminar con esta represión, quiero terminar con estas formas de trabajo forzados. Hay unos que quieren cambiar ambas cosas y hay unos que con la independencia y que quede todo igual, claro, alcanza, ¿no? Independencia más simbólica claro, que otra cosa. Estos son los sectores que les abren la puerta a los ingleses diciendo, estos tipos nos vienen a liberar, vamos a poder comerciar libremente. Y cuando se dan cuenta de que lo único que querían hacer era reemplazar a España como metrópoli, dicen, no, esto no es lo que yo quería, yo quiero tener autogobierno y quiero tener unas maneras de lucrarme. Y hay una frase muy famosa que se le atribuye a Belgrano que es, amo viejo o ningún amo, o sea... Claro. Y ahí les pegan la patada, ¿no? Siguen avanzando, ¿no? El proceso de la revolución y, como dijimos, Napoleón se quiere sacar de encima a este aliado incómodo que tiene en España y se da la famosa y conocida farsa de Bayona, ¿no? Que es que Napoleón llega a España diciendo que tiene que invadir Portugal porque los portugueses estaban aliados con los ingleses, entonces, puedo pasar mis tropas por acá, nosotros que somos aliados. Termina metiendo preso a Carlos y a su hijo Fernando VII, que eran como los que se estaban disputando el trono de España, los pone presos los dos y le dice, bueno, yo voy a solucionar este tema de quién va a ser rey de España, no vas a ser ni vos, ni vas a ser vos, va a ser mi hermano. Es una solución bastante práctica. Napoleónica. ¿No? Ahora no me acuerdo si era el hermano o el cuñado, me parece que era el cuñado, pero bueno, nepotismo pone a un familiar, ¿no? Como si fuera una multinacional. Bueno, vos vas a ser el nuevo rey de España. Y los españoles dicen, no. Y hay un principio ahí que es muy interesante de meterse porque afecta a lo que pasa en América, que es el principio de retroversión de soberanía a los pueblos, que parece un choclo complicado, pero es una manera muy sencilla de decir, si no hay un gobernante legítimo, si el poder del gobernante viene del pueblo, el poder vuelve al pueblo. Claro. Si el que gobierna no es legítimo, ¿a dónde vuelve el poder? Para abajo, para el pueblo, de vuelta. Entonces empieza toda una serie de guerras contra los invasores napoleónicos y se dan un montón de juntas. La Junta Central de Sevilla, la Junta de Cádiz, que están peleando ahí contra los franceses. En América van a haber sectores que van a ver esta coyuntura y van a decir, es momento propicio de declarar la independencia. Y se dan en 1809 dos levantamientos muy importantes, también con una impronta indígena muy fuerte en el Alto Perú, en la ciudad de Chihuizaca y La Paz, ¿no? Que son los levantamientos de Chihuizaca y La Paz, no valga la redundancia, que también tienen una impronta fuertemente independentista, ¿no? Habían sacado un comunicado
desde La Paz, que dice: ya es tiempo de organizar un sistema nuevo de gobierno fundado en los intereses de nuestra patria, altamente deprimida por la bastarda política de Madrid, como diciendo, basta de dejarnos gobernar por los españoles que nos tienen en una especie de destierro en el seno de nuestra misma patria, ¿no? Como que no nos dejan gobernar, nos imponen forma de trabajo forzado, nos clavan este monopolio comercial, nos reprimen, nos masacran. Saquémoslos. Acá encontramos lo que sería el tercer germen, ¿no? O la tercera semilla de esta independencia, claro, a la cual nos vamos acercando de a poquito. Que también va a ser brutalmente reprimida, sus líderes van a ser apresados y asesinados, o sea, va a ser muy fuerte la rebelión, la represión que se hace a la rebelión de Chuquisaca y La Paz, que nos lleva por fin a ese mayo de 1810. ¿Qué había pasado? Que todas estas juntas que se habían formado en España, una a una, fueron cayendo, hasta que Napoleón controlaba todo el territorio. O sea, Fernando VII estaba preso, no había ninguna junta. Las juntas terminaron derrotadas por Napoleón. Terminaron todas derrotadas por Napoleón. Y el 22 llega la noticia al virreinato. El virrey, que ya no era Liniers, a Liniers lo habían sacado porque era francés, lo ponen a Cisneros, que ya era consciente de que habían pasado los levantamientos de Tupac Amaru, lo de Chihuahua y La Paz, que España estaba más débil que nunca y que había un clima de independencia o de rebeldía, y dice, esta es una noticia complicada de comunicar. Sale y le dice, bueno, me llegó esta noticia, nosotros no hay rey, no hay junta central, así que bueno, el que queda como garante del poder soy yo, no el virrey. Y un montón de sectores de la sociedad, Mariano Moreno, Castelli, Saavedra, le dice, pero tu poder, al ser virrey, proviene del rey. Claro, claro. Si el rey, no hay un rey para decirte que sos el virrey, no sos virrey. ¿Qué van a invocar? Lo mismo que invocaron los españoles, el principio de retroversión de soberanía. Vos no sos el rey, el gobernante legítimo, la gobernabilidad vuelve al pueblo. Hay que declarar una junta. El cabildo se llama un cabildo abierto y se propone la deposición del virrey y la creación de una primera junta de gobierno. La famosa primera junta. La famosísima primera junta con dos bandos, ¿no? Que es el bando saavedrista, liderado por Cornelio Saavedra, más ligado a los terratenientes. Más conservador, se podría decir. Claro, más conservador. Y un Mariano Moreno recontra revolucionario que había estudiado todo lo que había pasado en Francia, había traducido el contrato social, era un tipo muy formado, había hecho su tesis sobre la defensa de los derechos de los pueblos originarios, era un tipo, para la época, con una cabeza muy avanzada, que decía, es el momento ahora de declarar la independencia, de transformar la sociedad, de repartir la tierra. Hay un documento que se discute mucho, que es el plan de operaciones de Mariano Moreno, donde él detallaba una transformación radical de la sociedad. Y esta primera junta lo que va a ser, bueno, necesitamos más representantes. Ahora nosotros, como ex capital del virreinato, actual primera junta, como que nos declaramos a la cabeza de este proceso y mandan un montón de expediciones a diferentes partes del virreinato para que adhieran a esta nueva primera junta y manden sus representantes. Lo que pasa es que hay un montón de regiones que van a decir que no, que van a seguir leales al rey de España. Leales a la corona. El Uruguay, Paraguay y en el Alto Perú había una resistencia muy fuerte porque los sectores terratenientes, los sectores hacendados que mantenían oprimida esta masa indígena no querían saber nada con la independencia. Pero eso no era por fidelidad a la corona, era por temor a un cambio social, como proponía Moreno, a una nueva estructura de sociedad. Lo que pasa siempre que hay revoluciones es que, por una cuestión numérica, el pueblo en armas. Claro. Y ese pueblo armado tiene mucha más capacidad de reclamar por sus derechos, ¿no?, que en una situación de paz. Se genera como un clima de cambio social, ¿no? Esa es la anarquía o el caos de los que se ve en tantos documentos, ¿no? De que dicen, che, estas guerras de independencia vos tenés a toda la masa campesina armada, no hay nadie trabajando en los campos, están todos revoltosos reclamando que se repartan mis tierras, ¿no? Claro, claro. Y hay que terminar con la revolución y a como que empezar a volver a ordenar, ¿no? Va a ser como un reclamo que se abre ese 25 de mayo de 1810, como que
todos los sectores que se habían aliado para derrotar a los españoles por diferentes motivos, se rompe esa alianza. Se rompe la alianza una vez más. Esto todo parece traído al presente. Sí, son todas cosas que... poderosos temiendo perder privilegios, claro, alianzas para derrotar que después se convierten en peleas internas. Exactamente, todo vuelve a la actualidad, es un gran loop. Es un gran loop. La historia no se repite, pero rima, ¿no? Suelen decir. Entonces se abren como dos corrientes, una corriente más conservadora y una corriente más revolucionaria que van a estar en constante disputa, ¿no? En este proceso de independencia. En esta corriente más revolucionaria, por ejemplo, tenemos a Moreno, a Belgrano, a San Martín, a Castelli, que va a ser muy importante ahora en un toque, que van a proponer no solo romper con los vínculos con España y declarar la independencia, que es hacia donde estamos yendo, sino que transformar la sociedad de una manera importante, repartir las tierras, establecer un proteccionismo, un régimen más federal, con representación para todas las provincias, y después van a haber sectores conservadores que van a poner hasta en tela de juicio si declarar o no la independencia, porque es un error muy propio de por ahí, gente que está aprendiendo de historia, de chicos, de decir, el 25 de mayo se declaró la independencia, y no es el caso. Claro. El 25 de mayo arranca todo el proceso de independencia, pero faltan todavía 6 años para que se declare la independencia. ¿Qué pasó en esos 6 años que no se declaró, no? Pasó que habían muchos sectores que, con tal de mantener el orden, estaban dispuestos a volver a ser parte de la corona española, pero con más autonomía. Habían muchos planes de carlotismo. ¿Qué es el carlotismo? Carlota, que era la hermana de Fernando VII, estaba casada con el rey de Portugal. El rey de Portugal, a diferencia de los reyes de España, lo que hizo fue subirse a un barco y escaparse a Brasil. Entonces vos tenés la corte portuguesa en Río de Janeiro. Los tenés acá respirándote en la nuca los portugueses. Claro. Entonces le mandan cartas a Carlota diciéndole, che, vos podés asumir el trono del Río de la Plata, sos una reina, más bien figura, en una monarquía parlamentaria. Y Carlota decía, mira, me interesa el tema de ser reina, no me interesa el tema de que haya un parlamento, yo quiero ser... ¿Esos quiénes eran? Los conservadores, que claro, les servían en bandeja, venía... Habían sectores conservadores que les servían eso en bandeja, los ingleses y los portugueses estaban muy a favor, y habían sectores más transformadores que decían, es un pasito, ¿no? Sectores, personas como Castelli y como Belgrano no veían esta idea con tan malos ojos porque decían, vos vas a ser reina figura, los que vamos a gobernar van a ser los otros y es un primer paso para la independencia definitiva. Y por eso Carlota nunca vino. Claro. Porque Carlota hubiese venido si le hubiesen dicho, vos sos reina con todas las de la ley, claro, y sos reina absoluta. No, Belgrano, Castelli y otros grupos más revolucionarios veían como si fuese... un escalón, un primer escalón. Y lo decían muy abiertamente. Eso es lo loco, que... Hay gente que dice que la Revolución de Mayo fue una cosa que pasó caída del cielo, que fue como que intentaron resolver lo que le venía pasando, que la coyuntura externa es lo que determina el proceso, y se ve interno un montón de cosas que están en juego, y tenés a tipos como Belgrano, como Castelli, diciéndole, es un primer paso para la independencia absoluta, o sea, sabelo. Claro, claro. Y Carlota, se ven en esas cartas esa discusión, ese tire y afloja, termina quedando en nada, ¿no? Castelli, que es un personaje que ya nombramos varias veces, lo mandan al ejército del norte, ese ejército del norte que va a pasar por un montón de manos, porque el terreno que se tenía que luchar era totalmente inhóspito, un terreno montañoso, complicado, donde estaban los españoles atrincherados. Castelli va a lograr avanzar, sobre todo porque a medida que se va acercando Castelli, las poblaciones indígenas que se habían levantado en Chihuizaca, que se habían levantado en La Paz, se vuelven a levantar, porque saben que estos tipos vienen a liberarlos del yugo español, y Castelli va a hacer una proclama en la ciudad de Tihuanaco, que es en la actual Bolivia, que va a proponer la liberación de todos los indígenas de cualquier tipo de trabajo forzado y su igualdad ante la ley. Obviamente los indígenas recontentos, para esto se habían levantado. Los sectores más aristocráticos dicen, no, si la revolución de independencia va a ser para esto, prefiero quedarme con España. Porque, ¿qué les interesa al final del día? Sus privilegios. Ganar plata. Ganar plata. ¿Y cómo ganaban plata estos tipos? A costa de explotar a los indígenas. Si los ingleses me van a garantizar que puedo seguir explotando a los indígenas, yo me quedo con los ingleses. Castelli es derrotado, y la derrota de Castelli
va a jugarle en contra a Mariano Moreno, que va a terminar perdiendo poder en esa primera junta, y el sector más conservador que decía, bueno, hay que seguir siendo leales a Fernando VII, todavía no es el momento de declarar la independencia, está todo muy verde, va a ganar poder. Saavedra le hace como la cama a Moreno y agrega diputados a la junta y se pasa de la primera junta a la junta grande. El sector morenista pasa a estar en minoría y a Moreno lo mandan en un barco y lo limpian, ¿no? Y la famosa, ¿no? El exilio de Mariano Moreno y su muerte en alta mar, ¿no? Que es muy probable que Mariano Moreno haya sido asesinado, ¿no? Sí, claro, envenenado. Y no lo sabe, capaz que ni siquiera estaba muerto cuando lo tiraron al agua. No se sabe. Tranquilamente puede haber tirado sido del barco y listo. Ya empiezan esas cosas turbias y feas, ¿no? En la historia argentina. Pero bueno, Moreno, cuando lo echan, se le atribuye una frase que a mí me gusta mucho, que es: yo me voy, pero mis ideas tienen una cola larga. O sea, al hombre lo podés echar, lo podés envenenar, lo podés tirar al mar, pero sus ideas no se matan. Y va a llegar posteriormente, va a seguir Belgrano acá como continuador de las ideas de Moreno. Otro que mandan al norte también. Otro que mandan al norte también, por molesto. Al norte. Claro, primero lo mandan a Paraguay. En Paraguay pierde la pelea, pero gana la diplomacia, porque pierde contra los paraguayos, pero los convence a los paraguayos a armar una junta. Entonces, bueno, una cal y una arena. Porque Belgrano, pensemos, Belgrano como personaje era un genio, era abogado, era un gran ideólogo. No era un militar. No era un gran líder militar como sí quien va a llegar, que es San Martín. San Martín cuando lo va a relevar. San Martín lo releva, o otro gran militar, otro gran líder, Güemes. ¿No? Esos sí son tipos que saben de la guerra, más allá de que Belgrano era un muy buen abogado, un muy buen ideólogo, hizo el éxodo jujeño, que salvó a que no sigan avanzando las tropas españolas, o sea, hizo lo mejor que pudo, enfermo, malherido, complicado, en un terreno totalmente ajeno, desfavorable, claro. ¿no? Con un gobierno que no lo quería mucho. Sí, digamos como que hizo un curso acelerado de militar y lo mandaron. Y lo mandaron, ¿no? Pero, perdón, ¿no? Y son como tres casos diferentes. Pues está San Martín, que era militar de carrera. Por de carrera y de carrera hecha en Europa. Y Güemes, que se hizo militar en su terreno. Que era un salteño, bien salteño, y ese sí conocía el terreno. Y por eso, bueno, las guerrillas de los infernales y todas las tal cual que el tipo realmente podía triunfar porque sabía en el terreno que estaba. Como Juana Zurduy. Como Juana Zurduy, ¿no? Porque las mujeres están siempre presentes en la defensa de Buenos Aires cuando vinieron los ingleses, y en la guerra de independencia. Otra cosa que van a señalar como esto es anarquía y esto está mal y por eso hay que terminar con las guerras es: ¿por qué están las mujeres en armas? Si el lugar de las mujeres es el ámbito privado, el ámbito doméstico, ¿no? Esta revolución que me altera todo el orden, que a mí me genera ganar ingresos y ganar plata. Orden, ¿no? Igual ganancia para mí. Claro, y esta revolución me está desacomodando toda la sociedad y está poniendo gente en lugares que no debería estar. ¿Cómo puede ser que haya mujeres en armas, no? Para los sectores más conservadores, un horror, ¿no? Pero bueno, Juana Zurduy es otra de las grandes líderes militares que conocía el terreno y conocía cómo liderar a las tropas, y nada, una genia. Cuestión: sigue avanzando todo el proceso, hay como un cambio de gobierno, viene primer triunvirato, segundo triunvirato, llega San Martín al territorio, y San Martín va a ser como uno de los grandes impulsadores de esta idea de que América tiene que ser independiente, ¿no? Y que nada de ser colonia o venderse a alguna otra, o semicolonia, claro, o protectorado. Pero se va a hacer una asamblea que la idea va a ser que sea general constituyente, pero no llega a sancionarse una constitución, no se llega a sancionar la independencia, que es la asamblea del año 13. Estamos 3 años todavía para llegar al 16. Y un personaje que no mencionamos mucho, pero que es José Gervasio Artigas, ¿no? De la banda oriental del Uruguay, había mandado diputados a esta asamblea del año 13 con instrucciones, que si me permiten un segundo las voy a buscar. Mientras tanto te pregunto, sí, por supuesto. En ese momento Artigas representaba no a la banda oriental, sino a la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? O sea, la banda oriental, más Entre Ríos, Santa Fe, algo de Corrientes. No, aún no. ¿Todavía no? La Liga de los Pueblos Libres se va a crear justamente después de esto. Porque a raíz de esto. A raíz de que Artigas vea que no le dan pelota,
va a crear la Liga de los Pueblos Libres como respuesta a que manda a sus diputados con unas instrucciones muy específicas y muy revolucionarias y con una excusa muy tonta de como que habían llegado tarde no les permiten entrar, o sea, como que con tal de sacárselo de encima, después Artigas va a ser declarado enemigo de la patria, se le va a tratar de asesinar, van a dejar que los brasileros invadan la banda oriental y no le van a dar socorro, ¿no? Entonces, querían sacarse a Artigas de encima como sea, ¿no? Porque ¿qué proponía Artigas? Primeramente, pediría la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y la familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de España es y debe ser totalmente disuelta. En 1813 ya estaba pidiendo Artigas por propuesta audaz. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestro Estado. Igualdad de todas las provincias, ¿no? Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. 1813, igualdad civil y religiosa, es totalmente revolucionario y transformador. Son ideas de total vanguardia, ¿no? Esta me encanta. Que precisa indispensablemente sea fuera de Buenos Aires donde reside el sitio de gobierno de las Provincias Unidas, porque él ya veía en Buenos Aires el centro de este sector terrateniente conservador y que si la capital estaba ahí, todas las decisiones iban a ir en esa corriente, ¿no? Y él, en la banda oriental, estaba haciendo una cuestión totalmente transformadora. Hay reglamentos de repartos de tierra de Artigas, que era impensado. ¿Qué hace Artigas? Los sectores españoles o los sectores adictos a los españoles, ¿no? Adeptos a los españoles, que se mantienen fieles, los echa, les quita las tierras y las reparte entre los gauchos y los desposeídos y los mulatos y los esclavos y los indígenas. Él le va a dar un liderazgo muy importante a su hijo, que es de ascendencia indígena, Andresito, ¿no? Que va a ser el primer gobernador de Misiones. Claro. ¿No? Una auténtica reforma agraria. Veces pedimos. Es un auténtico plan de reforma agraria que lo hace en el 15, cuando en Buenos Aires, en el 15, en paralelo, ¿qué estaba ocurriendo? Los reglamentos contra la vagancia, ¿no? Que son reglas que, como hay grandes extensiones de tierra, todavía no existe el alambrado, y vos tenés que forzar a la gente a que trabaje tu tierra, vos declarás leyes que hacen que las personas tengan que estar atrados a la tierra. Claro, si tenés que estar ocupado trabajando para alguien, no podés estar no haciéndolo. Claro, obligan a los vagos, ¿no? A los vagos, a los gauchos, es los típicos reglamentos de vagos y malentretenidos, a que todo individuo de la clase peón que no conserve el documento de la papeleta de Conchavo será reputado vago. O sea, los vagos serán remitidos a esta capital y se destinarán al servicio de las armas por 5 años. O sea, si vos no estás trabajando en la tierra de alguien y tenés el papelito que dice yo estoy trabajando, era eso, ¿no? Exactamente, yo estoy trabajando en la tierra de, si vos no tenés ese papelito, o si te agarran fuera de la tierra de, con ese papelito, al ejército, claro, a la frontera contra el indio o a pelear contra el español, ¿no? Es, o trabajás en la tierra de alguien, o sos un vago y tenés que ir a pelear en armas, nunca repartir la tierra y darle a esa gente sus propios medios de subsistencia. De retro. Y esos son reclamos que siguen estando hasta el día de hoy, ¿no? Porque más allá de que se logró declarar la independencia, lo que no se logró fue una transformación realmente. Emancipación. Claro, una emancipación, una independencia plena, una independencia económica. Económica, social, sí. Claro. Cuestión, eso es el 15. ¿Qué es lo que estuvo pasando estos últimos años en España y en Europa? Que Napoleón empezó a ser derrotado. Y que se veía que a medida que Napoleón iba a ser derrotado, ¿qué iba a pasar? Iba a volver Fernando VII al trono de España. Y nosotros, acá en el Río de la Plata, seguíamos declarándonos fieles al rey preso. Sí, solo porque estaba preso. Solo porque estaba preso. El quilombo si sale, ¿no? Decís, claro, y si sale, ¿qué hacemos? ¿No? Y ese congreso de Tucumán lo declara la Buenos Aires en un momento de suma debilidad, en el cual tiene la mitad del territorio fiel a Artigas y la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? Vos tenés un montón de provincias del litoral, no mandan diputados. Artigas no manda diputados al Congreso de Tucumán, porque los había mandado a la Asamblea del año 13 y le pegaron la patada y dice, listo, claro, yo me quedo acá. Van a llegar tarde, dijo. Van a llegar tarde. Tenés
a los españoles recuperando posiciones en México, en Colombia, ¿no? En Perú. El Río de la Plata está aislado, solo. Entonces hacen un congreso que lo quieren hacer más de tipo federal, por eso lo hacen en Tucumán. Lo hacen en Tucumán, pero lleno de porteños. Lleno de porteños. Y dicen, bueno, tenemos que ver cómo resolvemos esto. Y no fue tan obvio que había que declarar la independencia. Claro, no es que de una se juntaron y dijeron, sí, vamos para adelante. No, porque si no la independencia se hubiese declarado en 1810, ¿no? Claro. En el primer momento que se pudo. En cambio, lo que termina ocurriendo es que hay como diferentes propuestas. Hay diferentes propuestas. Acá hay una muy interesante que me parece que sigue como vigente, que es una carta que le manda Carlos de Alvear, ¿no? Que es un apellido como fuerte. Sí. Bueno, si nos ponemos a ver los apellidos, son apellidos Patricio. Un patricio hecho y derecho, ¿no? ¿Qué dice este patricio hecho y derecho? Le manda una carta al vizconde Stranford, que era el embajador de los ingleses, que estaba en Río de Janeiro, ¿no? Y me dice, muy señor mío, ya no como que estamos, arrancamos chupando la mano. 5 años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a todos los hombres de juicio y opinión que este país no está ni en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera de los desórdenes que se precipite antes de que se precipiten los horrores de la anarquía, como diciendo necesitamos. Y hacia el final dice, en estas circunstancias solamente la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias, que obedecerán su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer. O sea, les está diciendo, vengan, gobiernen, seamos parte de su corona. Antes Carlota, ahora Stanford, podríamos decir. Ahora, otro mojón, o sea, se van corriendo las semillas de entrega, así como estamos con las semillas de liberación e independencia. Siempre hay una contrasemilla de entrega, ¿no? Primero me entrego a Carlota, ahora me entrego al inglés. Hay otros planes más bizarros, ¿no? Que yo no traje fuentes hoy para discutir, pero habían planes de pedirle a un rey francés que venga, tipo al príncipe de Luca. Está el muy conocido plan de Belgrano, que como que genera mucho debate. ¿Por qué? Porque Belgrano había ido a Europa, había visto este clima de restauración monárquica, de caída de los franceses, y dice que antes estaba la tendencia a hacer toda una república, ahora la tendencia es monárquica. Teniendo esto en cuenta, ¿qué tiene que hacer el Río de la Plata? Una monarquía, pero no una monarquía absoluta. Una monarquía, él le dice temperada, ¿no? Que sería esta cuestión de que haya un parlamento y que el rey sea una figura que garantice el orden. Una monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria, básicamente, sí. ¿Y quién sería el monarca que propone Belgrano? Un inca. Él dice, hay que traer un rey inca, hay que declarar un parlamento. Un descendiente de Tupac Amaru. Un descendiente de Tupac Amaru, ¿no? Él dice... bueno, no la tengo acá a mano la fuente, no importa. Pero sí, es un descendiente de Tupac Amaru el que propone traer... Y yo te pregunto, ¿él lo propone seriamente o lo propone como chicana para dejar de hablar? Digo, si ustedes me traen al inglés y vos me traen, yo traigo al inca. Claro, no. ¿Hay una cuestión ahí de chicaneo o lo propone seriamente? Hay mucho debate con respecto al plan. Hay gente que dice como que se despertó un día monárquico o se transformó en conservador. Como lo veo yo, es una cuestión de tratar de seguir el clima de época, ¿no? Bueno, ¿yo qué tengo que hacer para garantizar la independencia de este territorio? ¿Están todos haciendo monarquías? Bueno, hagamos una monarquía, pero hagamos la nuestra. Claro, ¿me entendés? Para no estar a contramano, digamos. Claro, para no estar a contramano del resto del mundo y garantizar nuestra independencia, pongamos un rey, pero un rey americano. Un rey inca que nos garantice que todos esos pueblos del Alto Perú también sean adeptos a este proyecto independentista y que sean parte de esta nueva nación que se está conformando. San Martín estaba podrido. En criollo, ¿no? San Martín estaba podrido. San Martín, recordamos que estaba en el Cuyo cuando vuelve y lo mandan a pelear contra sus propios, que él dice que no va a matar paisanos. ¿Contra quién lo mandan a pelear a Entre Ríos? Contra la Liga de los Pueblos Libres, contra Artigas. Un montón de gente fue mandada a pelear contra Artigas y decían, no quiero saber nada porque es hermano mío. Hermano en una cuestión de patria, está en el mismo proyecto. San Martín dice, yo no voy a derramar sangre de hermanos. Mi enemigo es el español, ¿no? Él se hace fuerte en el Cuyo y empieza a organizar la expedición de los Andes.
lo deja a Güemes y a Juana Zurduy en el norte para que hagan como un tapón ante el avance español, ¿no? Y ante este Congreso de Tucumán, San Martín va a decir: ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree que dependemos? ¿Qué nos hace falta más que decirlo? Claro, ya que era como un hecho, faltaba decirlo, firmarlo. Claro, o sea, después va a decir, por otra parte, ¿qué relaciones podemos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgente, pues nos declaramos vasallos, porque seguimos declarándonos fieles a Fernando VII. ¿Esté usted seguro que nadie nos auxiliará en tal situación? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claros, mis amigos, si no se hace, el Congreso es nulo en todas sus partes. Como diciendo, si este Congreso no declara la independencia, ¿para qué sirve? ¿Para qué se están juntando? Claro. ¿Para qué me llamaron? Eso lo manda al diputado de Mendoza, no era gobernante de Cuyo, manda un representante y es la carta que le manda San Martín. Nada, se logra declarar la independencia, que es como un gran triunfo de este sector más transformador, más revolucionario que se había hecho fuerte en un momento totalmente contrario, inhóspito, se declara la independencia solo, ¿no? Como que el Río de la Plata va a ser el único país en ese momento que declara la independencia, todos los demás cayeron de vuelta bajo control español y va a ser tarea de San Martín, ¿no? Junto a Bolívar, liberar el resto del continente. Y es muy interesante la declaración de la independencia porque tiene un acta adicional, ¿no? Que habíamos hablado con la gente que conforma, ¿no?, los ciclos populares de formación, que era muy interesante. La voy a leer a continuación, ¿no? Referidos los señores diputados, tomando la palabra del señor Medrano, como la estación de subte, ¿no?, que pues se había de pasar al ejército el acta de independencia y la fórmula de juramento de ella, después de las expresiones, sus sucesores y metrópolis se agregase y de toda dominación extranjera. O sea, no se declara la independencia de España, se declara la independencia de cualquier dominación extranjera. De paso decimos, la tenemos acá atrás, el acta de independencia. Claro, sí. A ver si estoy equivocado. Hubo un acta y después de unos días, cuando se redacta nuevamente, es donde le agregan esa frase. 10 días después. Sí. Muchos de los que firmaron, si hubieran visto esa frase donde dice de ninguna, capaz que no la firmaban, de ninguna dominación extranjera, ¿no? Exactamente, sí. Porque el Congreso de Tucumán va a tener una tendencia también bastante centralista, ¿no? Más allá de que se hace en Tucumán, el que domina el Congreso es Buenos Aires, porque la mitad de las otras provincias no manda diputados, porque están en la Liga de los Pueblos Libres. Entonces, es como un acta que se hace en secreto por Belgrano, por los diputados que manda San Martín, como un agregado ahí después, tal cual como decís vos, porque son 10 días que pasan en el medio. Sin embargo, el mismo Congreso va a decir una frase que para mí es como bastante ordenadora, el 1 de agosto del mismo año, fin de la revolución, principio del orden, ¿no? Que es como decir, bueno, ya declaramos la independencia. No joda más. No joda más. Claro. Esto no era lo que queríamos. Pónganse a laburar. Claro. Manga de vagos. Si lo que nosotros queremos es liberarnos del monopolio comercial y de la dominación española, y ahora, bueno, de cualquier otra potencia, ¿qué va a hacer? Ya está. Y otra cosa que queda abierta ese 1816 es que no se declara una constitución. No se declara ningún tipo de gobierno. Claro. La primera constitución va a ser en el 19 y dura un año. Nada. No dura nada. Entonces, como que quedan abiertos un montón de problemas. San Martín va a lograr hacer el cruce de los Andes, va a vencer en Chile, va a cruzar por mar, va a vencer en Lima, pero después no vuelve, ¿no? Y no lo dejan volver, vuelve a escondidas, ¿no? Vuelve a escondidas, pero no lo dejan volver. También hay muchos debates, ¿no?, con respecto a cuál es el... San Martín también lo piden volver a pelear en las guerras civiles y vuelve a decir que no, porque no quiere derramar sangre de sus hermanos. Él quería derrotar al enemigo español y había logrado su objetivo, garantizó la independencia de América, pero quedó abierto en esa disputa que se abre en 1810. Bueno, ¿qué tipo de país vamos a tener? ¿Vamos a seguir siendo una nación independiente o vamos a declarar la independencia? Declaramos la independencia. Bueno, pero con la tierra, ¿qué hacemos? La repartimos, garantizamos el latifundio, lo extendemos, le damos más poder a los terratenientes.
¿Qué tipo de producción vamos a tener? ¿Vamos a establecer un proteccionismo para cuidar las manufacturas que se hacen en Mendoza, en Corrientes, en el resto del interior del país? ¿O vamos a dejar que hagan negocio los de Buenos Aires y establecer un libre cambio? ¿No? ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿Vamos a tener un gobierno que garantice la igualdad de las provincias? ¿O va a tener todo el poder la provincia más rica y más poderosa que es Buenos Aires? ¿No? Es toda una disputa que se abre en 1810 y que no se termina de cerrar en el 16, no se termina de cerrar en el 19, no se termina de cerrar en el 20. Ni nunca. Y nunca. Estamos hablando de ahora. Estamos hablando de... Acabamos de aterrizar en el presente. Sí, son todas cosas que uno las lee, esto de, bueno, no sabemos gobernarnos, no estamos preparados, o cosas que se escuchan a día de hoy, ojalá hubiésemos sido colonia inglesa. Claro, sí, estaríamos mucho mejor. Estaríamos mucho mejor, seríamos potencia como Canadá y como Australia, que son potencia y nosotros no. Sí, o como cuando hablan de cuando éramos el granero del mundo. Claro. Y tenía la riqueza la tenía el 1% y los demás eran todos esclavos. No, pero teníamos el PBI más alto y mirá, Argentina era más rica que... El PBI era porque no contaban a toda la población, contaban solamente a los que tenían la plata. Y no tenés ningún tipo de conflicto, no hay una huelga en el centenario justamente para seguir en la fecha patria, ¿no? Vos tenés en 1910 una huelga enorme, las huelgas del centenario que tienen que ser reprimidas con una fuerza feroz y que después el artífice de esa represión, Falcón va a ser asesinado por Simón Radowisky, ¿no? Radowisky, por supuesto, eso lo hemos visto también con los círculos. Esos son otros temas que están buenos para hablar. Bueno, sí, por supuesto. Y cómo nos vamos acercando al presente y siempre los centenarios o los aniversarios de estas revoluciones nos dejan esa cuestión de, bueno, ¿y qué cambió de esa Argentina latifundista, desigual, abierta para los extranjeros para que hagan negocios? Se declaró independencia, sí, pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Hasta qué punto nos podemos llamar independientes si dependemos de Inglaterra, de Estados Unidos, del banco, del Fondo Monetario? Sí, no es una independencia ni una emancipación completa. Sí, yo lo que anotaba en un momento era esto, porque me traía el presente. Digo, en un momento le servíamos en bandeja a Carlota, después le servíamos en bandeja a Stanford, le servíamos todo, nuestros líderes oligarcas, ¿no? Claro. La democracia. Y ahora lo mismo, digo, Milei sirviéndole en bandeja a Trump o al sionismo, entregándole nuestros recursos o a las empresas extranjeras. Digo, parece que es algo que se repite constantemente en nuestra historia. Es que, como se repite esa tendencia, el problema es que se repiten los apellidos, ¿no? Son las mismas familias de terratenientes, los Anchorena, los Pueyrredón, o sea, ese es el problema. Sí, los Bullrich, ni hablar. Que estaban acá, yo tengo como un mapita de los que mandaron, ¿no? ¿No se lo puedo mostrar? Sí. Un mapita de quienes mandaron, ¿no? A ese... Después le sacamos foto y lo subimos por supuesto. A la página. Quienes mandaron, ¿no? Y tenés apellidos que son hoy calles y estaciones de subte: Pedro Medrano, Juan José Paso, hay Anchorena, José Andrés Pacheco de Melo, Carrasco, Ignacio de Rivera. Son todos apellidos de familias patricias, hechas y derechas, que buscan garantizar ese orden social, económico, que les garantiza hacer negocios, ¿no? Porque al final y al cabo... Claro, son los libertarios como los de ahora. Ellos quieren ser independientes para hacer sus propios negocios. Sí, tenés la libertad de morirte de hambre, por ejemplo. Claro. Somos todos libres, iguales ante la ley. Tengo la libertad de venderle mi ganado a los ingleses y que vos no tengas para comer. Claro, pero vos sos libre si tenés que andar con una papeleta de conchavo. ¿Sos libre si no sos dueño de la tierra que trabajás y no te podés alimentar? ¿No? ¿Sos libre si estás metido en un régimen económico que te explota constantemente? Y como que es libertad para algunos, me parece a mí, ¿no? Como que no es una libertad... Sí, para los menos. Para los menos, ¿no? Y tenías personajes que sí planteaban una libertad para todos. Tenías un Castelli que iba al Alto Perú y decía: no más explotación para los indígenas, son iguales ciudadanos. Tenías un José Gregorio Artigas que decía: vamos a repartir las tierras y los más infelices serán los más felices, ¿no? Reparto de tierra para los desposeídos. Tenías un San Martín que plantea: declaren la independencia de España y cualquier potencia extranjera. Independencia plena. Y después tenías a un Rivadavia que te pedía un empréstito con la Baring Brother. El creador, el fundador de la deuda externa en la Argentina. Que seguimos
que seguimos pagando. Seguimos como unos Sí, generas hace poco adicción. hicimos un trabajo, Nico, tenemos unos banners ahí muy buenos que también hay que subir a la página, donde mostraba, y un compañero lo relataba, que dice que, no tengo el número exacto ahora, pero de ese primer empréstito pedido, Claro. no quedó absolutamente nada. O sea, porque entre lo que las comisiones, el banco, el choreo y algo, no quedó nada y se terminó pagando, creo que 80 años después, no sé, Sí. si para 1880. Creo que la termina de pagar, si no me equivoco, Irigoyen. O Claro. sea, un montón de años después. Y sí, es como decís vos, de las libras esas que tenían que llegar entre las comisiones para los que la dieron, una parte que se quedaron los ingleses y una parte que no mandaron, tipo mandaron el barco menos Claro, libre de claro. la que dijeron que mandar, llegó una cantidad ínfima que no sirvió para nada y que nos generó una deuda enorme. Y después, qué sé yo, el pacto Roca-Runciman que se hizo después y todas estas tendencias que no es independentista, es dependiente, ¿no? Es de generar una economía dependiente porque le conviene a unos pocos y clava a la Argentina en una situación de atraso, de desfavorable, de no industrialización, de no progreso. Pero sí, vamos a hablar de orden y progreso, ¿no? Cuando se establezca el orden oligárquico. Orden para hacer negocios, progreso para mis cuentas. Para mí mismo. Claro. ¿No? Eso es como lo que nunca se termina de cerrar, ni en el 10, ni en el 16, ni en el 20, ni en el 53, ni en el 80, ¿no? Son todas combates y luchas que siguen hasta el día de hoy y me parece que por eso hay que Y estudiarlas. son las pugnas por modelos de país, ¿no? Claro. Lo que siempre tensionamos. Claro, y está bueno estudiarlas porque si no uno piensa que el pasado es estático, que siempre fue así y que entonces nada se puede cambiar y no, vos podés ver si estudiás la historia que hay proyectos que fueron derrotados en un momento pero que no desaparecen. Un proyecto derrotado no es un proyecto vencido que desaparece, siguen y uno puede seguir reivindicando esas luchas, esos combates y por eso tiene valor estudiar historia hoy por hoy, que no sé si lo han hablado, el tema del ataque que hay a la historia como ciencia, ¿no? Sí, claro. Sí, hubo todo un periodo de revisionismo que ahora están otra vez, como vos decís, contraatacando. Esto que decimos, si uno no estudia historia, realmente va a creer, como dice Milei, que éramos el granero del mundo y que estábamos muchísimo mejor que ahora y que éramos una potencia mundial. Claro. Si uno abre un libro y lee un poquito, o dos libros, para ponerlos en tensión justamente, aún del más conservador al más revisionista, te das cuenta que realmente no era así. No. Al menos no era así para la sociedad, ¿sí? Para el país como entelequia, ¿no? Que si uno dice, no, Argentina es un país, una entelequia, entonces puede ser. Ahora, la sociedad que vive dentro de ese país no era lo que estaba viviendo. No, el grueso de la población es el que más desfavorecido se vio con el modelo de país que se terminó estableciendo, ¿no? Y si uno no estudia ese pasado, no solo piensa que no lo puede cambiar, sino piensa que siempre fue así, ¿no? Que siempre fuimos Lo podés ver por el lado de delirio que tienen los libertarios, que es un delirio lo que plantean, pero también lo podés ver de una persona que por ahí no es libertaria, pero es pesimista, que te dice, ¿para qué voy a luchar si no hay cambio? No, si nos cagaron en 1810 y nos cagaron en el 16 y nos cagaron, no, siempre nos cagaron, siempre fuimos desfavorecidos, siempre fuimos pobres, nunca se pudo cambiar, hay que arremangarse las mangas y bueno, claro, hay fijarse, que laburar y nada más. y hay que laburar y callar, porque no se puede cambiar. Y no, si uno estudia la historia te das cuenta de que caminos de cambio hubieron un montón. Me encantaría venir un día a hablar de esto en profundidad, pero en paralelo a toda esta vendida de patria hermosa que pasa en Argentina, vos tenés en el Paraguay, acá al lado, un proyecto que declara la independencia mucho antes, que empieza a industrializar el país, que reparte la tierra, que tiene tierra de dominio estatal en el 1800. Por supuesto que la guerra de la Triple Alianza nos merece una charla especial. Eso sí que fue una auténtica guerra por economía política o política económica. Ahí no había disputa de territorio, disputa de independencia. Ahí están para mí los ingleses atrás diciendo, ese modelo de país pone en peligro mis intereses comerciales y hay que destruirlo a toda costa. Y así es que se genera una alianza en un bando rebelde del Uruguay, la República Argentina, que supuestamente era democrática, y el imperio esclavista del Brasil, que no tienen nada que ver la una con la otra, con tal de destruir el proyecto que había arrancado el doctor Francia y que habían seguido los López, ¿no? Que
que era realmente transformador. Si uno se pone a estudiar ese proceso, o estudia la Revolución Haitiana, estudia Artigas, los jacobinos negros, claro, estudia a las rebeliones de Morelos en México, te das cuenta de que habían un montón de personas, tanto líderes como masas populares, que estaban dispuestas a cambiar la sociedad y que muchas veces lo consiguieron. Que después se venzan o que los derroten y los oculten y te digan no pasó nada, ¿no? O como nos pasa con Artigas. Para mí es un personaje que en la escuela media es apenas estudiado porque es uruguayo. claro. No entra dentro del panteón de próceres que crea Mitre porque no. Claro, que eso también lo charlamos en una clase anterior, los mitos fundantes, ¿no? Claro. Digamos, porque en el 1850, Belgrano, San Martín, o el 1880, creo, ¿no? Todavía no eran nadie, hasta que se decide, tenemos que armar la historia. Alguien, Mitre, ¿no? Y algunos más deciden qué parte de historia vamos a resaltar. Claro. Porque podrían haber resaltado otra parte, Moreno podría tener una avenida, en vez de ser Rivadavia, la avenida más larga del mundo podría ser Moreno. Sí. Pero por algo es Rivadavia. Por algo Rivadavia. ¿No? Porque eligen a quién subir al pedestal y a quién bajar. Tal cual, a los que garantizan, ¿no? ese orden ante esa supuesta anarquía, ¿no? Y qué es el orden y qué es el progreso y a quién sirve ese orden y a quién sirve ese progreso, ¿no? A los mismos de siempre, por desgracia. Pero eso se puede cambiar. Se puede cambiar. Eso- Puede cambiar, sobre todo, como dijiste vos recién, leyendo, revisitando la historia, volviendo a los libros, tratando de formarnos un poquito. Digo, hoy la verdad que hay muchas cosas disponibles. Nosotros estamos usando este insumo que compartimos para nuestra comunidad de aprendizaje y para todas y para todo el colectivo. Pero hoy podemos libros, hay YouTube, digo, así como las redes y la tecnología los trae cosas malas y nefastas, también nos trae cosas buenas. Digo, hay un acceso hoy a un revisionismo histórico, a ver la historia de verdad, que lo más lindo para mí, que soy un poco antiguo, es leer un libro. Pero de última podés ir a YouTube y ver, no sé, a Galazo, a Felipe Piña, o no sé, por nombrar solo algunos. Así que nos parece muy interesante seguir tensionando la historia, incitando sobre todo a los jóvenes, pero los grandes también, digo, porque a veces los grandes parece que ya le tenemos la vaca atada y no es así. Entonces, siempre agarrarse de la historia para no volver a cometer los mismos errores. Tal cual, tal cual. Bueno, medio que con esto ya estamos, después cortaremos cómo lo cerramos, cómo lo hemos cerrado. Agradecemos a todos por acompañarnos, repetimos las redes de los Círculos Populares de Formación, @Círculos Populares de Formación, los invitamos a participar, a ser parte, a aportar ideas. Como dije, esto no es una bajada de línea, esto no es educación bancaria, esto es educación popular, comunidad de aprendizaje, así que entran a las redes y pueden aportar lo que quieran, aportar ideas, aportar trabajos. Estamos siempre dispuestos a escuchar, sobre todo porque para poder hablar hay que saber escuchar primero. Le vuelvo a agradecer a Nico Ferrante, como generosamente nos vino a aportar de sus saberes. Sí, no, y gracias por el espacio, ¿no? Me parece que estos espacios de debate y de construcción de conocimiento en comunidad son los que realmente avanzan, ¿no? Y nos ayudan a seguir formándonos. Así que muchas gracias por el espacio y por la paciencia y por la escucha.